Hermanas, muy buenas tardes. Es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes una clase, un poco de la palabra de Dios. Hermanas, pues les extrañamos mucho, extrañamos verles aquí en la iglesia, poder tener nuestra clase de damas, pero queremos de esta forma poder compartir con ustedes un poquito acerca de lo que pues Dios ha hablado, hermanas, a mi corazón. Y la clase anterior hablábamos un poquito acerca de lo que nuestro Dios nos ha estado enseñando a través de esta pandemia. Sabemos que Dios ha permitido todas estas circunstancias porque Él quiere enseñarnos algo, quiere mostrarnos su voluntad, quiere obrar en nuestras vidas y Él nos enseña cada día cosas que debemos de cambiar, ¿verdad? Cualquier creyente que tiene en su mente el hacer la voluntad de nuestro Dios va a poder analizar las situaciones que está viviendo y va a poder notar qué es lo que Dios quiere decirle a su vida, ¿verdad? El día de hoy quiero tocar con ustedes un tema que nos da paz, nos da consuelo, nos da descanso, nos da seguridad, hermanas, y que de alguna manera nos hace valorar todo lo que hemos estado experimentando de parte de nuestro Dios en estos tiempos, ¿verdad? Yo sé que para muchas personas estos tiempos son muy difíciles, aún para muchos creyentes, pero sabemos que en estos tiempos, hermanas, Dios quiere mostrarnos algo, Dios quiere enseñarnos algo, Dios quiere cambiar nuestras vidas y pues de esto es de lo que quiero compartir con ustedes en este día. Vamos a orar, hermanas, para que nuestro Dios bendiga este tiempo, hermanas. Padre bendito, te queremos dar muchas gracias porque tú nos das la vida, porque hasta este momento, mi Señor, tú nos tienes con salud, nos tienes con bien, nos das la oportunidad, mi Señor, de escuchar tu palabra a través de estos medios. Gracias porque nos das la bendición, Señor, de poder tal vez tener un teléfono, poder escuchar pastores, predicaciones, en este caso la clase, mi Dios, donde sabemos que tú puedes hablarnos, no solamente pues a través de la lectura, sino también a través de clases y predicaciones pues que se están transmitiendo en vivo, mi Señor. Yo te quiero pedir que bendigas la clase que voy a compartir con mis hermanas. Te suplico, Padre, que tú hables a nuestros corazones, que tú nos hagas meditar, Señor, y cambiar, que tu propósito pueda lograr en nosotros un cambio, que podamos hacer tu voluntad, que podamos, Padre Santo, cada día hacer, mi Señor, pues aquello que tú esperas de nosotros. Por favor, te pido que bendigas este tiempo, que hables a través de mí y que pueda llegar, mi Señor, esta clase a los corazones de mis hermanas. Te lo pedimos, mi Dios, en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanas. El tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca de cómo Dios provee en medio de las necesidades, en medio de situaciones difíciles, hermanas. Este tema es un tema que preocupa a todo el mundo. Es un tema que mientras está la pandemia, antes de la pandemia y después de la pandemia, todas las personas están preocupadas por qué es lo que va a pasar con la economía en nuestro país, ¿verdad? Sabemos que desde el momento que escuchamos esa frase de quédate en casa, muchas familias comenzaron a temblar. Pensaron en cómo me voy a quedar en casa si yo necesito salir a trabajar, necesito comer, mi familia necesita el sustento o lo que yo traigo a mi casa, ¿cómo voy a quedarme en casa? Y verdaderamente, hermanas, muchas personas están preocupadas por la economía, muchas personas están sufriendo cosas graves, hermanas, muchos negocios que eran el sustento de la familia fueron cerrados porque no eran comercios de primera necesidad. Estos comercios eran la fuente de ingreso, hermanas, y al cerrarlos, al no trabajar, al no tener esos ingresos, muchas personas pues no tienen cómo solventar sus gastos, muchas personas están acumulando deudas, muchas personas no tienen qué comer. Y de verdad, hermanas, que son tiempos difíciles, hablando también de la economía. Mientras pasan los días, hermanas, después de ya prácticamente poco más de 3 meses de cuarentena,
3 meses de encierro, 3 meses de esa sugerencia de quédate en casa. Vemos cómo por evitar contagios muchas personas sí se han quedado en casa, pero efectivamente para muchas personas sería un lujo. Para muchas personas no pueden hacerlo y desafortunadamente han tenido que salir. Vemos hace ya tal vez unas 2 semanas como las calles ya comienzan a verse muy llenas, ya la gente está saliendo, mucha gente por la necesidad y bueno, también tristemente pues muchas personas por imprudencia, ¿verdad? O simplemente porque dicen pues ya que me dé, ya si me voy a morir pues ya que me muera, ¿verdad? Pero sabemos que efectivamente muchas personas que quieren cuidarse, que quieren cuidar a su familia, están tristemente saliendo porque su economía, porque hay mucha necesidad en casa, no hay comida, no hay trabajo. Tristemente, hermanas, no solamente están sufriendo la pérdida de un ser querido por esta pandemia, por este virus, están preocupadas también porque pudieron ellos haber contraído la enfermedad y aún están preocupados porque tal vez ese esposo o tal vez esa mamá que falleció era quien llevaba el sustento a la casa y ahora, ¿qué van a comer? ¿Qué vamos a comer? Piensan, el esposo ya no está y él es el que me traía la comida, la mamá ya no está y ella es la que solventaba los gastos de la casa, el hijo le pasó algo, también falleció y tal vez ese hijo era el que le enviaba dinero a su mamá para que ella pudiera sobrevivir. Hermanas, de verdad que la situación económica está muy difícil y cada vez se va a poner peor, hermanas. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo estás tú? ¿Tienes un trabajo? ¿Has visto la protección de Dios en tu vida? La mayoría de hermanos que yo conozco, hermanas, tienen una situación económica estable, tal vez no tan desahogada como hace unos meses, pero estable. Y yo he podido ver cómo Dios es fiel con sus hijos, cómo Dios ha ayudado a sus hijos en medio de estas situaciones tan difíciles, en medio de necesidad, en medio de mortandad, en medio de dolor, hermanas. Y sin importar la pandemia, hermanas, hemos podido ver cómo Dios ha sustentado a sus hijos, ¿verdad? Tenemos trabajo, hay comida en casa, tenemos lo necesario, incluso, hermanas, algunas de nosotras tenemos un poco más de lo necesario, ¿verdad? La economía no va a ser la misma, pero Dios quiere que entendamos y que aprendamos algunas cosas, hermanas, con esta situación económica que se está viviendo en el país y que podamos recordar que nosotras no estamos solas, que nuestro Dios está ahí para ayudarnos, para proveernos y para, de alguna manera, hermanas, mostrarnos su gran amor para con nosotras, ¿verdad? Vamos a leer, hermanas, el texto de Mateo 6:31. Bueno, voy a leer varios, yo los tengo ya aquí en mis notas, no los busco para no perder tiempo, pero ustedes pueden buscar en Mateo 6:31 y dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal, ¿verdad? Lo primero que nuestro Dios nos quiere decir, hermanas, es que no nos afanemos, ¿sí? Muchas personas, hermanas, están preocupadas y es real lo que están viviendo porque sus negocios están en quiebra, porque no tienen para pagar esa renta, porque no han tenido ese ingreso en sus negocios, en sus empresas, en todo lo que ellos han acumulado por tiempo, ¿verdad? A lo mejor por años han trabajado muy duro
y ahora ese trabajo se ve tambaleando, se ve mal y están preocupadas, ¿verdad? Y esa preocupación hace que comiencen a afanarse para obtener no solo lo necesario, sino obtener más de lo necesario por la situación que estamos viviendo, ¿verdad? El afanarse, hermanas, el afanarnos nos hace olvidarnos de nuestra vida y centrar nuestra fuerza, nuestra energía en las riquezas, ¿verdad? Afanar quiere decir, hermanas, o significa deseo intenso que te mueve a hacer una cosa. O también es consagrar o consagrarse al trabajo o a realizar una actividad con gran esfuerzo, ¿verdad? Entonces, afanarse quiere decir, hermanas, estar inquietos, desesperados por dar nuestra vida, por dar nuestro tiempo, por dar nuestras fuerzas, por dar nuestra energía al trabajo y poder obtener riquezas, obtener ingresos, ¿verdad? Y aquí es diferente preocuparnos y afanarnos por situaciones que vivimos a afanarnos por querer obtener, ¿verdad? Es diferente la idea aquí. Nuestro Dios nos manda, hermanas, desde antes de que viniera la pandemia, desde meses antes de que siquiera hubiera un contagio, nos manda a través de su palabra que no nos afanemos, ¿verdad? Nos manda que no demos nuestras fuerzas para obtener riquezas, ¿sí? No es malo, hermanas, y aquí no hay que malinterpretar, no es malo obtener bienes a nuestra vida, una casa, un terreno, un carro, tener una carrera, tener un buen ingreso, eso es bueno, siempre y cuando Dios te lo dé y no nosotras nos afanemos dedicando toda nuestra vida y todo nuestro esfuerzo a obtener esas riquezas o esos bienes materiales, ¿verdad? Cuando Dios nos da bienes o riquezas o una estabilidad económica, hermanas, es una bendición. Entonces, no debemos nosotros aferrarnos o afanarnos a que lo único que importa es que podamos estar bien económicamente, que podamos tener un carro mejor, que podamos tener una casa mejor, que podamos tener mucho más cosas, ¿verdad? Ahí eso es afanarse, ¿verdad? La Biblia nos dice, hermanas, que no debemos dejar que las cosas del mundo nos distraigan de las cosas que son importantes, que es la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? Muchas personas, hermanas, como dice el texto, se preocupan demasiado, dice que no os afanéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Muchas personas, hermanas, incluso creyentes, están muy preocupados por obtener suficiente dinero para poder decir yo como lo que quiero, yo me puedo ir a comer a tal restaurante, yo me puedo ir a comer tal platillo, no importa lo que cueste, por eso trabajo, por eso me desgasto, por eso vivo toda mi vida en el trabajo, ¿verdad? Es triste que en muchos casos, incluso aún en creyentes, este es su móvil en la vida, hermanas. Obtener el dinero para comer, para poder decir, no hay como un langostino. Yo recuerdo mucho, hermanas, y bueno, no es el caso porque fueron unos hermanos hace muchos años. El pastor Kim nos invitó a comer a un restaurante al centro y el pastor nos dijo, hermanos, pidan lo que quieran. Y hermanas, yo entré a ese lugar y dije, wow, qué lugar tan bonito, ¿verdad? Y yo tenía muchos años que había comido paella y me encantaba la paella y pedí un tazón de paella y me dice mi esposo, arroz, ¿vas a comer arroz en este lugar así tan, ¿cómo arroz? Y le digo, no, es que espérate lo que trae adentro el arroz, ¿verdad? Porque trae mucho marisco. Me sirvieron mi plato de arroz, hermanas, bueno, de paella. Mi esposo pidió una carne y la esposa cada quien pidió, la esposa del pastor Kim pidió un pescado, no me acuerdo cómo se llamaba,
Pero comenzamos a comer. Y en ese entonces yo estaba embarazada de Eunice, hermanas, y yo le di tal vez 2 cucharadas al tazón de la paella y ya no pude comer. Se quedó todo el plato ahí, hermanas, y yo lo veía y yo decía, uy, ¿por qué no? Me dio asco, tenía yo ganas de volver el estómago, y no era que estuviera mal, eran los ascos por lo del embarazo de Eunice, y yo me sentía desesperada, que dije, nunca he venido a un lugar así y ahora que vengo no puedo comer. Recuerdo que mi esposo me dice, ¿cómo que no te lo vas a comer? Y es que no me entra, o sea, tengo asco. Y mi esposo comenzó a probarlo, y se comió su plato y se comió mi paella. Y de verdad, hermanas, que yo decía, ¿y si me lo llevo? Y me lo como después a ver si porque era, creo que única vez en mi vida, ¿verdad? Que había podido ir a un lugar así y poder ver ese plato tan sabroso, todavía lo tengo aquí en la mente. Y recuerdo, hermanas, como la esposa del pastor Kim se comió como una cuarta parte de su pescado y se quedó el plato casi entero, hermanas. Y yo veía a los demás y yo decía, uy, ¿por qué no se lo comen? El pastor, gracias a Dios, tiene el dinero, tiene la solvencia, tiene una empresa, él ayuda a la obra, Dios le da esa posibilidad económica. Pero, hermanas, qué desperdicio gastar tanto dinero para no poderlo disfrutar, para no comerlo. La hermana, bueno, no sé por qué no se lo comió, yo no le pregunté, yo por los ascos no podía comerlo, pero a veces hay personas que se afanan tanto para tener dinero, no es el caso del pastor Kim, pero hay personas que sí, y por fin lo tienen y lo piden y solo pueden comer un poco, o no pueden comerlo, o lo dejan y gastan su dinero en cosas que de verdad, hermanas, a veces no lo entendemos, ¿verdad? Esto es en comer, en beber, hermanas, ¿cuántas personas cuánto dinero gastan en beber? Y no solo ahorita yo había escuchado que la gente ya estaba desesperada porque ya querían salir a tomar, ya quieren que abran los bares. Cuantísimo dinero, hermanas, se lleva la gente en las bebidas, ¿verdad? Y no estoy hablando solamente del vino, ¿verdad? Podemos pensar incluso en el refresco, hermanas, y podemos darnos cuenta que malgastamos nuestro dinero tomando tanto refresco. Bueno, gracias a Dios ya no tomo tanto, pero de verdad, hermanas, nos hace daño y aún así lo gastamos en refresco. Ajá. Y yo de mí estoy hablando de una Pepsi, ¿verdad? Pero hay personas que estamos hablando de bebidas, estamos hablando de champán, dinero, hermanas, muchísimo dinero. Y hermanas, para eso se afana la gente, para gastarse su dinero en bebidas. Y hermanas, también dice el texto que en lo que vestimos, y efectivamente, hermanas, podemos ver cómo hay personas que cuánto dinero gastan en ropa de marca. Ahorita que han estado cerrados los centros comerciales, yo me imagino aquella gente que su vida y su afán es las riquezas, la ropa, las compras, están desesperadas, hermanas, y se sienten me urge que abran los centros comerciales, me urge que abran esta tienda, no he estrenado ropa desde hace 3 meses, no he podido salir a ningún lado para poder comprarme zapatos, Hermanas, mucha gente vive así de afanada. Y en muchos casos también creyentes, hermanas. Yo creo que no a ese grado, pero bueno, tal vez sí, pero yo quiero creer que no, ¿verdad? Desafortunadamente muchas personas están pensando todo el tiempo en quiero dinero para poder comer, no sé, hermanas, para mi arrachera, para la barbacoa de los domingos, para irnos a los mariscos, para irnos a tal restaurante, para irme a comprar mis tenis de 3,000 pesos, para irme a comprar mis chamarras de 4,000, 5,000 pesos, para ir a comprarme los zapatos o el vestido. Hermanas, tristemente para eso trabaja mucha gente, invierte su vida, su dinero, sus fuerzas, su ánimo para esto, porque esto les trae satisfacción, hermanas. Y qué triste, hermanas, porque muchas veces por eso, cuando son creyentes, no hay tiempo para ir a la iglesia,
No hay tiempo para ir a ganar almas. No hay tiempo para instruir a tus hijos y tomarte un tiempo para decirle a tu hijo, mira, Dios no le gusta esto, Dios quiere que tú hagas esto. Qué triste, hermanas, es ver que desafortunadamente muchas personas ocupan toda su energía, toda su vida para esto, ¿verdad? No tienen tiempo para ganar almas, para discipular a un nuevo creyente, no tienen tiempo para servir en la iglesia, para dar una clase. No tengo tiempo. ¿Por qué? Porque su tiempo está enfocado en el dinero. ¿Por qué? Porque quieren vivir y quieren disfrutar de esas cosas, de esos lujos, hermanas. Y hermanas, dice el texto que estamos leyendo que eso es lo que viven y buscan los gentiles. Dice, por nada estéis pues afanosos. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, ¿verdad? Hermanas, aquellos que no conocen de Dios viven así, la mayoría, no todas las personas, pero muchas personas sí viven así. Y cuando nosotros vivimos de esa misma manera, prácticamente estamos poniéndonos a la altura de alguien que no conoce de Cristo, ¿verdad? Es muy triste pensar, hermanas, que cuando nosotras buscamos todas esas cosas, mostramos que amamos al mundo más que a nuestro Dios, ¿sí? Mostramos que nuestro trabajo es más importante que nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y tristemente nuestro Dios nos ve o nos considera como gentiles, como no sus hijos, ¿verdad? Y es muy triste, hermanas, porque estas personas pierden su vida en eso. Pierden su vida en deudas, pierden sus vidas en tener, en perder incluso lo que tienen. Hermanas, con esta pandemia hemos visto que no importan las riquezas que una persona tenga. Si él es rico, si él es pobre, él se puede ir. Y muchas veces su dinero no le va a salvar absolutamente del virus. Es más, yo escuché una entrevista con la esposa de una cantante que tiene mucho dinero, hermanas, y ella mencionaba que él tuvo síntomas y lo llevó a un hospital particular y no lo pudieron tratar en ese lugar por la pandemia y que lo llevaron a un hospital COVID. Ella decía que cuando llegaron a ese hospital, como apenas lo acababan de abrir, le dieron toda la atención. ¿Por qué? Porque pues era un artista, porque apenas lo estaban abriendo, no estaban saturados y le dieron toda la atención. Y después de tiempo, supongo 2 semanas, escuché que este artista falleció. Con todos los cuidados, con todo el dinero, con todas las riquezas. En esta pandemia, hermanas, en esta vida, nada tenemos seguro. El dinero no nos va a dar la seguridad que muchas veces muchas personas tienen, ¿verdad? Y es triste, hermanas, porque cuando nos vemos como gentiles, no podemos estar seguros, tranquilos en las manos de nuestro Dios. Hermanas, dice el texto que nuestro Dios sabe de qué tenemos necesidad. Y este punto, hermanas, es muy hermoso porque yo creo que cada una de nosotras hemos podido experimentar el amor de Dios en nuestras necesidades. Ahorita que estamos viviendo la pandemia, hermanas, nuestro Dios sabe que necesitamos comer, hermanas. Nuestro Dios sabe que necesitamos beber, bueno, tomar jugo, agua, que nos gusta el refresco. Nuestro Dios lo sabe. Nuestro Dios sabe que necesitamos vestirnos. Nuestro Dios sabe que ya vienen los fríos y que si no tenemos, necesitamos una chamarra calientita, un suéter calientito o unas cobijas. Hermanas, nuestro Dios sabe de qué tenemos necesidad. No estamos hablando de lujos, estamos hablando de necesidad, ¿verdad? Y de verdad, hermanas, que nos hemos dado cuenta que nuestro Dios nos da no solo lo necesario, hermanas, no solo lo suficiente. Muchas veces, hermanas, nos da más, mucho más, ¿verdad? Tenemos muchas de nosotras carro, tenemos muchas de nosotras casa, tenemos muchas de nosotras
el dinero para poder diezmar, para poder ayudar, para poder comprar algunas cosas que tal vez no son muy necesarias, hermanas, pero todo esto es porque sabemos que nuestro Dios nos lo da. Hermanas, yo de verdad me sorprendo y yo le agradezco mucho a Dios. Dios me ha enseñado muchas cosas en estos tiempos y una de ellas ha sido el ver que Él está al pendiente de nosotras, hermanas. Yo he visto su provisión, yo he visto su bendición. La mayoría de los hermanos han sido fieles con sus diezmos y hemos tenido, hermanas, lo suficiente. Hemos tenido para comer, hemos tenido aún un poco más. Y de verdad, hermanas, que yo me sorprendo de cómo Dios es bueno con nosotros. Hace unas semanas mi esposo me comentaba y me decía, ¿sabes qué, Gorrita? Ya no tengo para dar mi diezmo completo, lo que él siempre da. Yo pensaba dentro de mí, bueno, pero pues lo que le den, pues de eso que le dé la iglesia, pues él de eso diezma. Y él me decía, no, es que yo quiero diezmar lo que siempre diezmo, aunque no esté recibiendo lo que siempre recibo. Y me decía, pero ya no tengo para poder dar mi diezmo completo. Y pues mi falta de fe, hermanas, yo le dije, pues diezma de lo que te dan. Yo creo que Dios entiende y si tú recibes menos y tú lo diezmas, pues Dios entiende, ¿verdad? Ese fue mi mal consejo, hermanas. Y después mi esposo me dice, no, dice, yo voy a orar y yo sé que Dios va a proveer. Hermanas, en esos días, tal vez al otro o 2 días después, mi esposo recibe una llamada y le dice, estuve platicando con un hermano, no de la iglesia, de otro lugar, y el hermano le preguntaba que cómo estaba de salud, que cómo estaba su economía, cómo estaba todo. Y mi esposo pues platicando, le explicó cómo estaban las cosas y todo. Y le dice, hermana, bueno, pastor, le aviso que le envío una ofrenda de amor de parte de nuestra familia para que puedan estar un poquito más desahogados, ¿verdad? Y pues nos dio gusto, hermanas. Yo dije, bueno, pues Dios es bueno. Y mi esposo me dijo, dice, es que yo le pedí a Dios dar lo que doy de diezmo aunque no esté percibiendo lo mismo. Y me dice mi esposo, pues vamos, dice, yo no sé cómo se saca ese dinero, yo no sé cómo se hace. Y hermanas, cuando fui al cajero y cuando saqué lo que el pastor nos había enviado, es un hermano amigo de mi esposo que es pastor, y de verdad, hermanas, yo me quedé sorprendida. Yo dije, a lo mejor son pues 200, 500 pesos, que bueno, mi esposo completa su diezmo y ya. Hermanas, Dios fue bueno, Dios le dio a mi esposo para que diezmara y aún para que diezmara un poquito más y para que pudiera cubrir unos gastos que teníamos para esos días. Y mi esposo me decía, es que Dios es fiel. Yo quería dinero para mí, sí, pero yo quería dinero para dar el diezmo, lo que yo quería dar, dice. Y fue hermoso, hermanas, y después, incluso conmigo, hermanas, mis hijos no están trabajando, yo tampoco estoy trabajando, y de repente yo decía, híjoles, no me va a alcanzar esta semana mi gasto, no me está dando mis hijos, no estoy aportando yo, no me va a alcanzar. Y hermanas, ese día llegaba una despensa de unos hermanos, llegaba otro hermano de otra iglesia, llegaba con un costal con verdura, con fruta, después llegaba otra caja con despensa, hermanas, y yo decía, Dios, es que tú eres tan maravilloso, tú eres tan bueno con nosotros. Y recuerdo también una semana que dije, híjoles, esta semana ya no sé qué vamos a comer el sábado. Dije, bueno, un arrocito, huevito, ya veremos qué. Y me llaman, ¿sabes qué? Hoy no hagas de comer porque hoy nosotros llevamos comida para que comamos juntos en la casa. Y yo, wow. Hermanas, ese día nos invitaron de comer caldo de pescado. Hermanas, yo de verdad dije, tenía mucho tiempo que yo quería hacer un pescado así, con muchos mariscos, y pues no lo hacía porque si lo hacía me gastaba todo mi gasto. Entonces
Mi esposo me había dicho hacía como unos 3 meses, ay, Lourdes, se me antoja un caldo de pescado, pero que tenga de todo, pescado, camarón, que tenga de todo. Hermanas, ese día nos llevaron, comimos, mi esposo se comió 2 platos, y digo a mi esposo, es que Dios es bueno con nosotros. Gracias a eso tuve para comer el día sábado y yo me quedé sorprendida, hermanas. Otra semana igual estaba un poco inquieta porque no iba a alcanzar y alguien nos compró pollo, hermanas, no cualquier pollo, nos compró pollo de Kentucky, comimos juntos, festejamos a mi esposo que por el día del papá y nos ofrendaron, hermanas, esa comida que aunque tal vez a veces nosotros decimos, Dios, yo puedo sobrevivir con lo que tú me das, pero a veces Dios nos da mucho más, hermanas. A lo mejor yo podía haber comido huevito y no me iba a pasar nada. A lo mejor el fin de semana iba a comer enfrijoladas y no me iba a pasar nada. Sin embargo, hubo días que Dios nos dio no solo lo necesario, nos dio más de lo necesario, nos dio aquellos antojos incluso que a veces decimos, no lo puedo hacer, pero Dios no lo da. Dios es bueno, hermanas. Yo estoy muy agradecida con Él porque Él ha sido muy, muy bueno con nosotros. Nos ha sustentado, nos ha dado. Después mi esposo me dijo lo mismo, ya me acabé, ya no puedo dar mi diezmo completo. Y volví a recibir un dinero y dice, gorda, ya tengo para seguir dando mi diezmo completo. Y hermanas, cuando nosotros nos damos cuenta que el hacer y el buscar la voluntad de Dios nos trae bendición, deberíamos esforzarnos mucho más en hacer lo que nuestro Dios quiere. La Biblia nos dice, hermanas, en este texto, buscar primeramente el reino de Dios, ¿verdad? Hermanas, cuando había necesidad o cuando yo o mi esposo decía, esto no va a alcanzar, eso nos hacía, hermanas, ir a nuestro Dios. Darnos cuenta que nosotros no somos dueños de nuestra vida, de todo, de nuestro trabajo, y que podemos tener y obtener. Nos dimos cuenta que nuestro Dios es quien nos provee, que Él es quien nos da. No, esta necesidad que, bueno, nosotros tal vez, bueno, me atrevo a decir necesidad, pero hemos estado bien, hermanas, gracias a Dios, pero tal vez no con la misma holgura que en otros momentos, pero me hacía ir a nuestro Dios y decirle, Señor, creo que no voy a alcanzar, Señor, no voy a pedir prestado porque yo confío en ti, Señor, no voy a agarrar mi tarjeta de crédito, puedo agarrarla y puedo comprar toda una despensa y puedo ir a comprar carne, pero no lo voy a hacer porque no quiero confiar en mi tarjeta, no quiero confiar en alguien más. Yo te pido que tú me ayudes. Y hermanas, ver cómo Él sustentaba cada día, cómo ha sustentado, es algo hermoso, hermanas. Es maravilloso que sinceramente, hermanas, sin esta pandemia y sin esta situación, no hubiera experimentado a Dios de esta manera. Y yo creo que esto pasa con cada uno de nosotros, hermanas. Dice el texto que debemos buscar primeramente el reino de Dios, hermanas. Tenemos que hacer primero, hermanas, ir a Él, pedirle a Él, poner nuestras necesidades en sus manos, decirle, Dios, necesito, ayúdame. Y después de eso, sí, hermana, te paras, te vas a trabajar o haces, no sé, mandas a tu esposo, después de eso lees su palabra, hermanas, esperas a llegar a casa o esperas a que tu esposo llega y juntos leen la Biblia, meditan en su palabra, comparten de las bendiciones que Dios les dio, de los cuidados que Dios les ha dado en esa semana. Y hermanas, no solamente eso, hermanas, no solo leer nuestra Biblia, no solo orar, hermanas, escuchar música cristiana, alabar a nuestro Dios en el día, buscarlo, hermanas, orar como familia. Agradezco mucho a nuestra hermana Ana que nos animó a poder estar orando como hermanas a las 9 de la noche. Hay días, hermanas, que yo oro antes, o bueno, mi familia, porque lo estamos haciendo juntos, a veces a las 9, a veces un poquito más tarde, pero
pero unirnos a las peticiones de las hermanas pues ha sido una bendición porque sabemos lo que Dios está haciendo en las demás, ¿verdad? Pero el poder orar juntos, escuchar alabanzas, hermanas, escuchar las predicaciones, escuchar las clases, compartir su palabra, hermanas, no solo compartir su palabra, sino también el orar por esas personas que han aceptado a Cristo, el visitarlos, el ayudarlos, hermanas, eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo que Dios nos enseña, lo que es justo, lo que Dios quiere, hermanas. De verdad que tenemos que pensar qué tanto nosotros estamos tomando nuestro tiempo para buscar a Dios y de esa manera, hermanas, poder experimentar a Dios en nuestras necesidades, ¿verdad? Créanme que tenemos que compartir, hermanas. El día de ayer tuve la bendición de ganar un alma, una chica que se llama Lisette, es vecina, ahorita estamos compartiendo por ahí en nuestras calles. Y cuando yo le comencé a compartir estaba muy atenta, y cuando yo le dije que si ella quería aceptar a Cristo en su corazón, que solo hiciéramos la oración y que ella lo hiciera con fe, ella comenzó a llorar, hermanas, y ella me dijo, dice, es que Dios sabía que yo necesitaba esto, Dios sabía que yo quería esto. Hermanas, yo dije, pues, ¿qué está pasando? Yo le dije, bueno, si quieres hacemos la oración y ahorita platicamos, y ya oramos, ella aceptó a Cristo, gracias a Dios. Cuando terminó de hacer la oración, le di seguridad, fue su oración, bueno, más bien entendió el mensaje. Y cuando yo la vi así, yo la vi llorando, yo la vi mal, yo le dije, tú dime en qué puedo ayudarte. Hermanas, yo dije, yo no tengo un billete, pero yo voy y se lo quito a mi esposo, se lo pido a Dios, Dios me lo da, o voy y se lo quito a mi esposo. Dije, pero yo quiero ayudarla. Le digo, tú dime si yo te puedo ayudar en algo, no sé, tienes trabajo, vives sola. Me dice, no, dice, vivo con mi esposo. Le digo, ¿tu esposo tiene trabajo? ¿Estás bien? ¿Estás enferma? ¿O tienes algo que yo te pueda ayudar? Y me dice, no. Dice, ya me ayudaste mucho. Con haber venido y haberme dicho esto, hermanas, yo me llené de gozo, pero yo quería ayudar. Yo dije, no, yo tengo que hacer algo. Al ver cómo ella lloró y cómo se sentía, le digo, no, tú dime de qué manera te puedo ayudar. Le digo, ¿quieres que le expliquemos esto a tu esposo? Dice, sí. Dice, yo le voy a decir y sí me gustaría que vinieran a explicarle esto. Y le invité a la iglesia, hermanas, le dije que en cuanto abrieran yo le invitaba, me dijo que sí. Hermanas, no me debo quedar con eso. Yo tengo que orar por ella. Yo la voy a ir a visitar en la semana, le voy a preguntar cómo está, le voy a llevar algo aunque ella no lo necesite. Hermanas, Dios me ha enseñado cosas que no he estado haciendo, hermanas, y que yo reconozco que de esa manera tal vez Dios no se ha agradado de lo que tal vez estoy haciendo por Él. He hecho, pero no como yo quisiera, no como Él quisiera, y yo he aprendido que si Dios me dio un alma, yo quiero que esta alma, que esta mamá es muy jovencita, pero que ella pueda no solamente tener la vida eterna, que yo pueda dar de mi tiempo, hermanas, para orar por ella, para visitarle, para traerla a la iglesia, para discipularle. Y hermanas, hay que hacer lo mismo con cualquier persona que Dios nos dé oportunidad de ver, ¿verdad? De enfrentarnos. Y de verdad, hermanas, es una bendición si podemos hacerlo. Tenemos que ser fieles, hermanas, fieles en nuestra iglesia cuando ya pase la pandemia, en servirle, ser fieles en nuestros diezmos, hermanas, ser fieles en las promesas de fe, ser fieles en todo, hermanas, aquello en lo que tal vez hemos estado fallando. Yo sé, hermanas, que para nuestro Dios, lo que hagamos bien o mal, trae fruto, hermanas. Yo le agradezco a Dios porque hemos estado bien, hermanas. Dios nos ha dado, nos ha provisto. Y en esta semana mi esposo recibió una llamada de un hermano de la iglesia, de un pastor de Tlanepantla. Este hermano, cuando han habido reuniones de pastores, nos lleva, nos transporta en su combi, y ha hecho amistad con mi esposo. El hermano le llamó, le preguntó a mi esposo que cómo seguía de su salud, y estuvieron platicando.
Y cuando colgó, mi esposo le preguntó que cómo estaba, que si tenía trabajo. Y el hermano le comentó que no había tenido trabajo y que gracias a Dios ya había encontrado trabajo y que ahorita ya estaba pues más tranquilo, mejor. Cuando colgó, yo vi a mi esposo y lo vi como pensativo y le digo, ¿qué estás pensando? Le digo, ¿estás pensando que así como Dios nos ha enviado bendición a nosotros, tú también quieres dar? Y me dice, sí, dice, Dios tocó mi corazón y quiero darle una ofrenda al hermano. Y le digo, pues hazlo, qué bueno que Dios nos dé un poquito más para poder nosotros dar a hermanos que también están pasando alguna necesidad. Y me dice mi esposo, dice, es que algo aquí me está diciendo, dice, el hermano no me dijo nada que tenga necesidad, dice, pero yo lo siento. Y le digo, hazlo. Le mandó un mensaje al hermano, el hermano le dijo, no, pastor, no se preocupe, yo no le llamé por eso, yo solo quería saber que usted estaba bien. Y mi esposo le dijo, hermano, pues por lo que usted me haya llamado, Dios me puso en mi corazón, le voy a enviar esta ofrenda. Y hermanos, cuando mi esposo hizo la transacción y todo, después dice, el hermano le dijo, pastor, gracias porque Dios me enseñó algo el día de hoy. No sé qué le enseñó, hermanas, pero a nosotros nos enseñó Dios que Él es nuestro Dios, Él es nuestro proveedor y que si Él nos da, nosotros también podemos dar. Si yo le decía a mi esposo, si Dios nos da a nosotros y nos lo quedamos aquí y no fluye, pues también Dios ya no nos va a dar porque nosotros tampoco damos. Y de verdad, hermanas, que yo me sentí muy contenta que Dios nos haya dado la bendición, la posibilidad de ayudar, porque Dios ha sido bueno, porque Él nos ha estado proveyendo, hermanas. Él conoce nuestras necesidades y Él lo va a traer. Y no solo nos va a dar lo necesario, hermanas, nos va a dar más. Y aún nos va a dar la bendición de poder compartir, hermanas. Dice el texto que basta cada día su propio mal. No nos afanemos, no nos aferremos a tener y a tener y a tener. Hermanas, se puede ir en un momento, se puede perder y todo lo que obtuvimos, ¿de quién será? ¿Qué será de aquellas personas que tienen mucho dinero, lo tienen guardado, lo tienen planeado pero llegó la pandemia, la persona falleció, la empresa quebró y ¿dónde quedó su dinero? ¿Dónde quedó todo aquello que ellos pensaban que era su vida, verdad? Hermanas, debemos aprender, hermanas, que en esta pandemia Dios nos enseña que no necesitamos, hermanas, viajes, lujos, bodas súper lujosas. Mi primo me había invitado a unos 15 años de su hija. ¿Cuánto tiempo tardó en juntar, en pagar el salón, en el vestido, todo, hermanas? Y se fue, ¿verdad? ¿Cuántas personas, hermanas, no pueden disfrutar ni de su vida, ni de su familia, ni de la obra de Dios, ni de la satisfacción que da el servir a Dios por el simple hecho de afanarse a las riquezas, ¿verdad? De verdad, hermanas, todo esto es innecesario. El ir a un restaurante, hermanas, yo amo los frappés y se me antoja el frappé, pero es carísimo, casi nunca lo compro, pero cuando alguien me llega a comprar, no sé, a veces mi hermana o a veces mis hijos, para mí es así como que wow, porque me encanta ese helado, ese es como un esquimo, y de verdad, hermanas, que no es necesario. Estoy viviendo sin él y no pasa nada. No son necesarias las comidas lujosas, no son necesarias las idas al cine, no son necesarias nada. Hermanas, debemos de aprender a vivir contentas con lo que nuestro Dios nos da, hermanas. Nosotras decidimos. Dice Mateo 31:24, dice que ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro, estimará a uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas, hermanas. Dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, por lo que habéis de comer o beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hermanas, nosotros decidimos a quién darle las fuerzas, a Dios o al Dios de las riquezas.
nosotras decidimos, ¿verdad? Pero si es al Dios de las riquezas, hermanas, recordemos que de alguna manera estamos aborreciendo, porque dice aquí que amarás a uno y aborrecerás al otro. Si tú amas las riquezas, estás aborreciendo a Dios. Dice el versículo que tú estimarás a uno y menospreciarás al otro. Si tú estás amando y apreciando las riquezas, el obtener, el afanarte a tener, entonces tú estás menospreciando a Dios, hermanas. Y crean que esto no nos va a dar buenos resultados, hermanas, ¿verdad? Lo que Dios quiere, hermanas, es que podamos disfrutar lo que Él nos da. Una vida eterna, una familia, la salud, sí, un trabajo, una iglesia, muchas más cosas, pero hermanas, siendo equilibradas, ¿verdad? Debemos de aprender a vivir en contentamiento, hermanas. No importa que sea un platito de frijoles, tal vez un día Dios te dé un manjar, ojalá que no sea una paella y te dé asco porque estés embarazada, porque eso sí es muy feo, pero hermanas, unos frijolitos con quesito, con salsita, unos nopalitos con huevo, unas lentejitas, hermanas. Tenemos que estar contentas con lo que tenemos, ¿verdad? Y no necesitamos vivir con lujos para poder ser felices. Dice también Timoteo 6:6, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Hermanas, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Tal vez sí, hermanas, tenemos buena solvencia, tenemos buena comida, tenemos un buen abrigo, qué bueno que lo tengamos, hermanas. Compartamos con aquellas personas, hermanas. Muchas personas están sufriendo situaciones muy difíciles, mucho más difíciles que nosotras. Podamos ayudar tal vez de alguna manera y nosotras estar contenta con nuestro sustento, con la comida que tenemos en casa, con nuestra ropa, con nuestras cobijas, con nuestro suéter, con nuestro trabajo, con lo que Dios nos da, hermanas. Aunque sea poco, te vas a dar cuenta que tienes muchísimo más que muchas personas que están en nuestro alrededor, hermanas. Debemos preferir, hermanas, tener lo necesario, pero estar bien. Dice 1 Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanas, no busquemos enriquecernos, tal vez ahorita no, pero hermanas, la pandemia va a pasar. ¿Y qué nos enseñó Dios? Esto va a pasar, hermanas, y tal vez ya después todo va a estar normal. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a afanar, a aferrar, a tener riquezas, a tener lujos, a ir a las plazas, a gastar en esto, a gastar en lo otro, cosas innecesarias, haciendo a un lado la obra de Dios, las cosas de Dios. No, hermanas, que hayamos aprendido algo en esta pandemia, ¿verdad? Dice la Biblia que debemos de buscar lo espiritual. Dice 1 Timoteo 6:11, dice, mas tú, oh hombre de Dios, dice, hermanas, huye de estas cosas, huye de ese afán, huye del mundo, huye de la vanagloria, huye de desear tener, huye de desear amontonar, hermana. Dice, huye de esas cosas, sigue la justicia, haz lo que es justo, sigue la piedad, hermana, sigue la fe, sigue el amor, la paciencia, la mansedumbre. Dice, pelea la buena batalla. Sí, hermana, van a venir situaciones difíciles, tú pelea la buena batalla. Dice, echa mano de la vida eterna. Hermana, gana almas. Hermana, me da mucho gusto escuchar, ver en los mensajes del grupo de hermanas que están ganando almas y me da mucho gusto, hermanas. Oremos por esas almas y en cuanto abramos la iglesia, tratemos de que ellas vengan, oremos para que ellas puedan aceptar un discipulado, puedan crecer espiritualmente. Hermanas, ocupemos nuestra vida para eso, ocupemos nuestra vida para hacer la voluntad de nuestro Dios, hermanas, ¿verdad? Busquemos lo espiritual, porque eso es lo que en realidad vale la pena. Dice también Mateo 31:19, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, hermanas, donde los ladrones minan y hurtan.
Dice, sino hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Hermana, haz tesoros en el cielo. Tú permite que Dios te dé lo que Él quiera y tú estate contento con eso. Él te va a dar lo mejor, Él te va a dar lo suficiente y muchas veces te va a dar más de lo suficiente. Hermana, lo que tenemos que hacer es trabajar para la obra de Dios. Dios, ¿qué me quieres enseñar con esta pandemia? ¿Qué quieres que yo haga? Que no me enfoque al trabajo, que no me enfoque a ganar dinero, que no me enfoque a querer tener más, a querer tener riquezas. Ayúdame a tener contentamiento, ayúdame a hacer más cosas para ti, hermanas. Hermanas, me gustaría que ustedes pudieran leer todo el Salmo 78, desde el capítulo 17 hasta el versículo 34. Y hermanas, vemos cómo el pueblo de Israel, mientras estuvo en gran necesidad, cuando estuvo en hambre, en el desierto, Dios fue bueno con ellos. Dios fue tan bueno, hermanas, que les proveyó, les ayudó, les cuidó, hermanas, les bendijo, les prosperó, hermanas, les dio de comer, les dio maná, dice que es comida del cielo, hermanas, les dio carne, les dio agua, les cuidó. Pero ellos no estuvieron conformes. Ellos, dice la Biblia, que ellos quisieron más. Ellos no estaban satisfechos. Dice la Biblia, hermanas, que si Dios los hacía morir, entonces ellos buscaban a Dios. Y entonces se volvían solícitos en busca de su ayuda y se acordaban de que Dios era su refugio. Hermanas, que esto no nos pase a nosotras. Si Dios nos da, si Dios nos cuida, si Dios nos sustenta, como lo hizo con el pueblo de Israel, hermanas, seamos agradecidas. Digámosle a Dios, gracias Dios. Gracias por esto que me diste. Gracias por este pan. Gracias por este maná. Gracias por este pedazo de carne. Gracias por estos nopalitos asados. Gracias por esto que tú me has dado. Muchas gracias, Dios. Y de verdad, hermanas, yo les animo en el amor de Dios. Agradezcamos a nuestro Dios todo lo que Él nos da. ¿Por qué, hermanas? Porque si nosotras no agradecemos, nos quejamos, nos enfocamos a obtener lo que nosotras queramos, hermanas, dice aquí el texto que Dios los hacía morir porque así lo buscaban. Que Dios los hacía morir porque así eran solícitos para con Él, acordándose de que Él les ayudaba y solamente así lo buscaban. Hermanas, que esto no pase en nosotros. Que Dios no nos vea y diga, estas hermanas son necias, estas hermanas son desobedientes, no están contentas con lo que tienen, me exigen más, quieren más y no hacen nada para mí, no buscan la justicia, no buscan hacer nada para mí, aparte de que no son agradecidas, me reprochan, aparte de eso, en lugar de decir Dios gracias, decimos, ay, ¿por qué esto? Ay, ¿por qué Dios permite ciertas cosas? No, hermanas, que nuestro Dios vea en nosotras una actitud de gratitud, que podamos decir y ver todo lo bueno que tenemos a nuestro alrededor y decir, Dios, gracias, porque tú conoces mi necesidad. Y si yo te busco, y si yo hago tu voluntad, puedo confiar en que tú me vas a dar lo que yo necesito. Hermanas, y aún más, ¿sí? Yo no digo que no es bueno que tengamos bienes. Es bueno que Dios nos los dé, no que nos enfoquemos en ellos y por obtenerlos nos alejemos de Dios. Porque si eso hacemos, hermanas, Dios va a tener que mostrarnos que lo más importante, hermanas, no es el dinero. Lo más importante es nuestra vida. Para poder vivirla para Él, lo más importante es nuestra familia, para poder mostrarles y enseñarles el temor a Dios. Lo más importante, hermanas, es su iglesia, porque aquí es donde podemos crecer y donde podemos servirle, donde podemos alabarle, donde podemos hacer su voluntad. Y después de eso, hermanas, sí, lo más importante debería ser el trabajo, pero nunca ponerlo primero antes que a Dios, que a nuestra familia y que a la voluntad de nuestro Dios en cuanto a su obra. Hermanas, hagamos la voluntad de nuestro Dios, seamos agradecidas y permitamos que nuestro Dios nos dé cada día de sus bendiciones
porque nosotros cada día le estamos buscando, hermanas. Vamos a hacer una oración para terminar la clase. Pues Padre bendito, yo te quiero dar muchas gracias, Señor, por lo bueno que tú has sido para con nosotros. Te quiero dar muchas gracias porque tú has provisto en nuestras necesidades y nos has mostrado que en medio de esta pandemia, que en medio del dolor, en medio de la muerte, en medio de la necesidad, mi Señor, tú estás con nosotros. Que tú nos cuidas, que tú nos ayudas, que tú nos provees, mi Señor, y nos das aún más, mi Señor, más de lo que nosotros merecemos. Gracias por ser tan bueno. Te pedimos, Dios, que tú obres en nuestros corazones para poder hacer esos cambios que tú quieres ver en nosotros, que podamos cada día, mi Señor, leer tu palabra, orar, meditar en ella, escuchar alabanzas, mi Señor, que podamos cada día, mi Dios, compartir con las demás personas tus bendiciones, compartir nuestra fe, que podamos, mi Señor, en cuanto abra la iglesia, poder traer gente, poder traer esas almas que hemos o que vamos a estar ganando, que podamos servirte, que podamos ser útiles en tus manos, mi Señor. Gracias por tus bendiciones, pero ahora te pedimos que nosotras seamos agradecidas y que podamos hacer tu voluntad cada día que tú nos des de vida, mi Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia y por tu provisión. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanas, pues les amamos mucho. Cada que grabo una clase pienso en que esta va a ser la última y la siguiente ya nos vemos aquí en la iglesia, pero de no ser así, hermanas, quiero que sepan que les extrañamos, que extrañamos mucho a ustedes, a sus familias, a sus hijos, el poder estar aquí juntos como pueblo, pero hermanas, también les comento, estamos orando por ustedes, estamos orando pues porque todo esto termine pronto, y hermanas, oremos unos por otros para que nuestro Dios pueda obrar en nuestros corazones y todo esto pueda ser útil a nuestras vidas para hacer su voluntad. Les extrañamos, saludos a sus familias y esperemos que la clase pueda ser de bendición para sus vidas, hermanas. Muy bonito día y nos vemos pronto.